lugar a dudas no es nada fácil hacerse una radiografía de uno mismo, ¿no? Pensar y cada uno desde su ángulo, desde su punto de vista, debe estar respondiendo a cómo somos los uruguayos, cómo somos como sociedad, más allá de todo lo que estemos volcando en este punto. Pero la idea justamente de este programa ha sido esta, de conversar con gente que sabe, gente que trabaja el tema, los efectos de tener parámetros para uno definir. Tú decías radiografía y tengo aquí un artículo que publicó hace muy poco tiempo Juan Martín Posadas en el diario El País, que decía radiografía de un uruguayo. Es algo extenso, pero voy a leer un par de fragmentos porque me parecen bien interesantes lo que decía Juan Martín aquí. Una persona es lo que hace, no lo que dice, es lo que hace. El poeta es el que hace buenos versos, no el que dice que es poeta. Con los pueblos pasa lo mismo. No son lo que dicen, son lo que hacen, cómo se comportan. Pero también, tanto las personas como los pueblos son según la manera que enfrentan las cosas que les suceden. Si observamos a los uruguayos desde este ángulo, cómo encaran lo que les pasa, nos vamos a desilusionar un poco. De la garra charrúa y demás, distan muchos los hechos. El uruguayo de hoy se ha convertido en un tipo aguantador por antonomasia. Manso de arriba y manso de abajo, como diría el paisano. El uruguayo se ha vuelto tolerador, que no es lo mismo que ser tolerante. La pasividad del tolerador es una mezcla de pereza, incuria y disposición al sometimiento. Son tantas las cosas que el uruguayo viene aguantando. Los niños, y pone algunos ejemplos, no aprenden en las escuelas, el correo no reparte las cartas, los enfermos no son recibidos por el CTI. La población es asaltada en sus casas, en la calle, pero el uruguayo soporta. Manso, resignado, incorporando la pasividad a su identidad. Refugiado en los versos con lo que los sojuzgaron, agacha la cabeza, rezonga bajito para que no lo oigan, paga sus impuestos y la cuota del televisor, sueña con la semana de turismo y espera la jubilación. Es parte de un largo artículo, pero me pareció muy desafiante. ¿Comparten algo de lo que dice? Algunas cosas sí, otras no. ¿Cuáles sí, cuáles no? Otras. Por ejemplo, yo creo que los uruguayos, en mi observación, muchas veces no creemos en nosotros mismos. Entonces, por eso no intentamos hacer cambios. No porque no los podamos hacer, sino porque tendemos a no creer en nosotros mismos. Y otro tema es el miedo. Muchas veces dejamos que el miedo dirija nuestra vida en vez de enfrentar los desafíos y terminamos eligiendo una vida segura, pero tal vez no muy entretenida, no muy rica. Y creo que eso tiene que ver con factores que vienen de mucho tiempo atrás. O sea, cambiar la psicología de una población lleva más o menos unos 25 años. No cambian las cosas de un día para otro. ¿Y cuáles son los factores que usted entiende que han incidido? Y ha incidido mucho, yo creo que modelos foráneos que no tienen nada que ver con el Uruguay, por ejemplo. Yo creo que en muchos sentidos a veces somos más argentinos que uruguayos, ¿verdad? Los uruguayos tenemos pocos ídolos. Hay excepciones, por supuesto, pero los ídolos muchas veces son argentinos o son de otros lugares más lejanos. Por la penetración de la televisión en este caso, sí, fundamentalmente, sí, ¿no? fundamentalmente. Bueno, la televisión abierta de internet, digo, hay muchas fuentes, ¿no? Mujica, por ejemplo, el presidente de los uruguayos, ¿es un ídolo? Sí, para muchas personas, por supuesto. ¿Es un buen ídolo? Sí, en algunos sentidos sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Le parece que transmite los valores que los uruguayos nos identificamos? Pero es que hay como una bipolaridad en eso. A muchas personas le parecen interesantes los valores que transmite y a otros no, como en todos los casos. Pero yo creo que él dice cosas que, digo, las dice con mucho valor, cosas que a muchos uruguayos le chocan, pero dice la verdad. En lo sociológico, ¿cómo se observa este punto de cuánto ha permeado esta sociedad, de cuánto hemos, como dejamos preguntado antes de la pausa, de cuánto ha incidido o qué es lo que ha incidido como para que haya cambios de esta naturaleza? Bueno, yo creo que la apreciación de Posadas está muy teñida de una evaluación política de lo que es el país. Claramente. Como él tiene una evaluación muy crítica con el gobierno actual, entonces extrapola la situación negativa del gobierno actual a
un conjunto de actitudes y de valores de la sociedad uruguaya sin ningún tipo de prueba, más bien es una reflexión, una interpretación. Y no hay un que análisis podría técnico tener, ahí, que es un podría análisis tener una político. interpretación exactamente contraria, en el sentido de que, el uruguayo no tolera tanto porque cuando las cosas no le iban tan bien, se iba. Y no las cambia. Se iba del país, ¿no? Le parecía que de repente no las podía cambiar, pero por no padecerlas y por no tolerarlas se iba, lo cual es una actitud también extremadamente arriesgada, la de la emigración, porque la emigración muchas veces es un salto al vacío, Claro. ¿no? Entonces es una tomada de riesgo muy fuerte la decisión de salir del país. Hoy en día la emigración ha disminuido, como decía Carlos, prácticamente no solamente ha disminuido, sino que se transformó un poquito positiva, el saldo es positivo en relación a la inmigración que llega al país. Entonces, si se quedan los uruguayos porque no están padeciendo tanto, sino que encuentran un conjunto de cosas que no padecen, sino que disfrutan y que les dan expectativas, ¿no? ¿Será que pueden conseguir un trabajo porque la tasa de desocupación es la más baja en la historia del país? ¿Será que tienen un nivel de vida mucho mejor que lo que tuvieron en otros momentos? ¿Será que encuentran una cantidad de valores positivos que no padecen, sino que disfrutan y por eso no se van? Entonces quiere decir que habría que leerlo Pero es tan así, tan subjetivo, ¿no está más atado a cuestiones de carácter económico, material? Sí, claro que tiene que ver mucho con lo económico. Las actitudes dependen de la situación que está viviendo el país. Y el país está viviendo una situación absolutamente inédita de bonanza. Es más, pocas veces en la historia del país, el país estuvo en una etapa tan buena y tan positiva como la del momento actual, que así que no estamos padeciendo el Uruguay, lo estamos disfrutando tal vez por primera vez en décadas. Y tenemos una expectativa de que esto va a continuar. Yo ponía el ejemplo al principio del programa, tengo 50 años. En ningún otro momento de mi vida viví en un Uruguay que no está en crisis. Y no hay nadie que pueda fehacientemente probar o convencer de que el Uruguay está pasando por una crisis. Pero permítame... Porque todos los indicadores muestran que estamos pasando por un periodo de esplendor, hasta de esplendor. Pero claro, pero aquí creo que hay que hacer una aclaración que es importante, porque buena parte de ese esplendor es producto de un gran viento de cola a nivel económico que ha tenido Uruguay, que nos ha favorecido. Nunca entró tanto dinero a Uruguay como en estos años. Entonces, uno se busca dónde están las razones del éxito, quizás las encuentra más afuera que adentro. No digo que no existan acá adentro, claro. Quiero decir que hay muchos factores exógenos externos que han generado esa realidad. El tema es, ¿qué pasa cuando el viento amaine? Bueno, se supone, y es una interrogante legítima, que se podrían tomar ciertos recaudos para evitar que, si lo que nos está ayudando en el momento actual para o llega a una situación que disminuya ese viento a favor, tendremos ciertos recaudos para poder más o menos continuar como estamos. Y todos los pronósticos indican que más o menos esto va a ocurrir, por muy diversas razones que no podíamos explicar ahora. Ahora, me gustaría detenerme en algo, porque yo hablé de lo positivo, también tenemos muchas cosas negativas. Y la cosa más negativa en el momento actual, ¿qué es? ¿Qué es lo que los uruguayos perciben como más negativo en el momento actual? Es un cartel luminoso, es la inseguridad. Desde hace muchos años, 3, 4 años, por primera vez también en muchos años la inseguridad aparece como el gran elemento problemático de la sociedad uruguaya. Y yo pongo la siguiente reflexión. Entre 1980 y el 2020 años, la mitad de los niños que nacían en Uruguay nacían por debajo de la línea de pobreza. Los que nacieron en 1980, ¿qué edad tienen hoy? Aproximadamente 30 años. Los que nacieron en el 2000, ¿qué edad tienen hoy? Aproximadamente 11, 12 años. Quiere decir que la población que hoy está delinquiendo fundamentalmente es la que está en esa franja de edad. Y fundamentalmente estamos viviendo las consecuencias de haber permitido que durante 2 décadas la mayor cantidad de niños nacidos en este país nacieron en situación de pobreza. Hablaba de los valores, de marginalidad, de ausencia de ciudadanía, de desintegración y fragmentación social y familiar. Y yo creo que ahí está la gran explicación. Siempre hay otras, por supuesto, uno no puede ser tan reduccionista, pero creo que ahí está la gran explicación de la gran problemática que estamos viviendo o de la gran piedra en el zapato que percibimos que tenemos.
eso es el hoy, las situaciones que están viviendo en base al hoy, pero como sociedad uruguaya, en base a todo lo que hemos vivido desde el inicio de los tiempos hasta aquí, como banda oriental, como uruguayos, tras la locura uruguaya, esta nueva locura uruguaya hacia adelante, ¿qué es lo que se puede ver? Yo soy optimista, pienso que el futuro siempre es mejor que el pasado y creo que hay cambios positivos, sobre todo en los jóvenes. Yo observo como actitudes como el quejismo, muy característica uruguaya. El quejismo, el quejarse como un deporte, en los jóvenes es mucho menos. Los jóvenes son mucho más optimistas, tienden mucho más a ver el vaso medio lleno que medio vacío. Yo veo cambios positivos hacia el futuro. Sí, de todos modos, uno creo que por delante nos quedan algunos desafíos importantes. Tenemos más de 200.000 personas bajo la línea de pobreza y la marginalidad, y vaya si ha habido inversión. Los resultados quizás no son los deseables vinculados a la inversión. Creo que es alguno de los obstáculos que tenemos, ¿verdad?, que rápidamente proponernos a sortear como sociedad uruguaya. Queremos agradecer la presencia de ustedes aquí en Gente de Palabra, el poder conversar sobre estos temas que son muy vastos y opinables, por supuesto, pero queríamos tener la parte técnica fundamentalmente de este asunto. ¿Qué somos los uruguayos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Es lo que nos propusimos en la noche de hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí, en Gente de Palabra.